tardes, bienvenidos. Bueno, para los que no me conocen porque no se pudieron acercar al primer encuentro, mi nombre es Abigail Espinosa y soy la docente que los va a acompañar durante este trayecto de formación gastronómica en el Centro Comunitario Acasí. Hoy es la entrega del primer material audiovisual y vamos a charlar un poco sobre varias cosas. Vamos a hacer una introducción a la gastronomía y uno de los primeros temas, una de las primeras cosas que quiero compartir con ustedes es algunos materiales, utensilios y herramientas que usamos dentro del ambiente gastronómico. Seguramente ustedes conozcan muchos de ellos y quizás algunos no. Que yo comparta estos materiales no quiere decir que sean imprescindibles. Nosotros quizás no trabajemos con todas estas cosas durante nuestra formación, pero la verdad que está buenísimo que ustedes los conozcan y que tengan un poco esa curiosidad para saber de qué se trata. Vamos a arrancar. Vamos a empezar primero con algo que acompaña al gastronómico, al cocinero durante toda su formación y durante toda su práctica en la cocina, que son los cuchillos. Tenemos diferentes tipos de cuchillos. Estos cuchillos que son como más grandes, que vienen de diferentes tamaños, o sea que la longitud de la hoja puede ser diferente y puede ser de diferentes tamaños, es lo que se llama el cuchillo de chef y es el que usamos regularmente para picar, ¿sí? Tanto carne como verduras. En este caso, este cuchillo tiene una hoja de acero inoxidable, pero pueden venir diferentes tipos de hojas. No necesariamente tienen que ser todas de acero inoxidable. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Por otro lado, tenemos el cuchillo serrucho. A ver si se llega a ver bien ahí. Perfecto. El cuchillo serrucho se usa para panificados especialmente y también se puede usar para todo lo que es bizcochos, pues, algunos productos de pastelería, ¿sí? Para un genoa, por ejemplo, si tengo que cortarlo en capas, puedo usar este tipo de cuchillo. En este caso también es de acero inoxidable. Vamos a lo que se llama el cuchillo de oficio. El cuchillo de oficio es un cuchillo mucho más chico que el cuchillo de chef. Vamos a hacer ahí una comparación bien clara. Y es un cuchillo que justamente me va a servir para hacer trabajos mucho más detallistas, ¿sí? Esto me va a servir para picar y con esto, por ejemplo, si estuviese deshuesando un pollo, voy a poder colocar esta punta y voy a poder hurgar bien en la materia prima para poder, en este caso, separar la carne del hueso. Acá tenemos dos opciones. Este es el cuchillo de acero inoxidable, con la hoja de acero inoxidable, y yo acá tengo uno para compartirles, que cuando nos veamos de forma presencial lo voy a llevar, que es de cerámica. ¿Cuál es la particularidad de este material? Es un material que no se desafila, ¿sí? O se desafila menos, y es menos sensible a los ácidos que tiene la materia prima, que puede ser la verdura, las frutas o las carnes, también tienen una parte muy ácida, entonces eso hace que se desafile el cuchillo. Tampoco es termosensible, que el acero inoxidable sí, entonces no es que no se desafila, pero va a tardar mucho más en desafilarse. Entonces acá tenemos cuchillo de oficio. Bien. Vamos a los menos usados, pero que también se usan bastante dentro de la cocina. Acá fíjense que tenemos un hacha, ¿sí? Un cuchillo hacha. Este cuchillo era de mi abuelo, es muy viejito, pero lo uso un montón, ¿sí? Nos puede servir tanto para verduras como también para carnes. Y acá fíjense que tenemos este otro que también es un hacha y en este caso es un hacha de cerámica también, ¿sí? Bien. Otro de los menos usados, o por lo menos de los que menos abundan en nuestras casas. Fíjense la forma que tiene una forma curva, es un cuchillo torneador. O sea que con esto, antes hace mucho tiempo, ahora la verdad es que cada vez se usa menos,
A las verduras se les da una forma torneada para que el plato sea más estético. Entonces se usaban este tipo de cuchillos como para darle una forma redondeada, ¿sí? A la papa, a la zanahoria. Y de esa forma el plato quedaba, entre comillas, más prolijo. Esta técnica cada vez se usa menos porque tenemos mucho desecho de materia prima. Pero la verdad es que yo lo uso bastante para otras cosas. Entonces esto es cuchillo torneador. En este caso también tiene su hoja de acero inoxidable. Bien, vamos al siguiente y al último, por lo menos de los que tengo yo. Hay otras formas de cuchillo, estas son las más conocidas o las más usadas. Este es un cuchillo fileteador, ¿sí? Seguramente lo hayan visto en alguna carnicería, se usa mucho para filetear pescados. ¿Sí? Entonces tiene una hoja larga, una hoja mucho más fina, ¿sí? Que me va a servir para generar estos filets que pueden ser de pescado. Bien, ¿con qué mantengo todos estos cuchillos? ¿Por qué? Porque necesito que se mantengan afilados. Un cuchillo desafilado es un cuchillo peligroso. Entonces me voy a asistir de dos elementos, que yo les voy a mostrar cuáles son, que quizás los conozcan, para mantener las láminas, las hojas de mi cuchillo en condiciones y con filo para no lastimarme. Esto es una chaira, ¿sí? Esta chaira también era de mi abuelo. Ahora les voy a mostrar cómo se afila un cuchillo ya que estamos. Colocamos la hoja, la chaira de esta forma, y con el cuchillo de abajo hacia arriba vamos a generar este movimiento haciendo presión, ¿sí? Lo que pasa con la chaira es que es para mantener el filo que ya tiene el cuchillo. Si yo quiero darle más filo, lo que voy a hacer es usar las piedras, ¿sí? La piedra que me va a servir para afilar. Cuando uso piedras, lo que tengo que tener en cuenta es que tiene que estar mojada y que tengo dos caras por lo general. No sé si se llega a distinguir que hay dos colores. La cara gris es la cara que va a tener como el granito más grueso, o sea que va a comer mucho más filo, y la cara, en este caso es color rosada, va a hacer que genere como que le dé la terminación al filo, ¿sí? Bien, eso con respecto a los cuchillos. Vamos a ver qué otros elementos tenemos o usamos en la cocina. Vamos a lo que son instrumentos o herramientas, utensilios que voy a usar para medir. Dentro de la gastronomía puedo tener diferentes unidades de medida, ¿sí? Por lo general voy a pesar las materias primas, las voy a medir por tazas, que por lo general eso está basado en un sistema americano, o conocido como el sistema americano, o voy a pesar. Entonces, para pesar, por supuesto, voy a usar balanzas. En este caso es una balanza digital, o sea que es una balanza pilas. Lo que tengo que tener en cuenta cuando uso las balanzas es, cuando yo la prenda va a marcar el 0, ¿sí? O sea que no tiene ningún tipo de peso. Cuando yo coloque el bowl, en este caso, para pesar, la balanza va a registrar el peso de esta herramienta. Entonces lo que tengo que hacer es tararla y de esa forma me va a quedar en 0. Yo ahora les voy a mostrar, igual esto lo vamos a ver en la práctica. Nosotros acá tenemos un botón que dice tare, y de esa forma lo que hacemos es llevar la balanza a 0. ¿Para qué? Para que así de esa forma pueda pesar mi materia prima, mi harina, lo que esté pesando, con la balanza en 0. Bien, esta es una de las herramientas que vamos a usar dentro de la capacitación. ¿Qué otra cosa puedo usar? Jarra medidora. Bien, la jarra medidora me va a servir para básicamente medir líquidos, pero también algunas jarras medidoras vienen con las mediciones para sólidos, pero no es tan preciso. Si estuviese haciendo un producto de pastelería, por ejemplo, lo ideal sería que use balanza siempre. ¿Por qué? Porque
necesito ser más riguroso con las cantidades. En cambio, si estoy haciendo una receta de cocina básica, puedo suplantar la balanza por una jarra medidora, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que la jarra medidora o el vaso medidor, lo que tenga, siempre tiene que estar apoyado para poder medir el nivel de forma correcta. Bien, estas vienen por supuesto de diferentes materiales, estas de vidrio y tiene una capacidad de 1,4 litros, ¿sí? Pero vienen más chicas también. De hecho, ahora les voy a mostrar. Aquí tenemos, esto también es un vasito medidor que me va a servir para medir cantidades chicas. Bien, vamos a la última opción, que son las tazas medidoras y las cucharas medidoras. Fíjense que yo acá tengo diferentes medidas que están estandarizadas dentro de lo que sería una taza. Una taza sería obviamente la medida más grande y por lo general estas tazas que se compran, que son con una medida estándar como les dije anteriormente, vienen ya impresas con la medida que van a tener. Por ejemplo, esta es media taza. La pastelería norteamericana por lo general usa onzas, que es otra unidad de medida que nosotros no usamos en Argentina, o también se pueden usar tazas, ¿sí? Sinceramente es mucho más práctico, pero bueno, la realidad es que todo el desarrollo de nuestra gastronomía y pastelería está basado en el peso. De hecho, cuando empecemos a costear productos, vamos a tener en cuenta muchísimo el peso de los productos para tener en cuenta cuál va a ser el valor que luego le voy a asignar a ese producto para poder comercializarlo. Y por otro lado, por último, tengo las cucharas medidoras, ¿sí? También, que obviamente puedo usar cucharas de las que tenga en casa, cuchara de té, cuchara de café, cuchara grande, cuchara para sopa, ¿sí? Pero en este caso tenemos las cucharas que ya están medidas. Bien, ya hablamos de los cuchillos, ya hablamos de algunos instrumentos de medición y ahora vamos a hablar de mi fiel compañera, que la tengo por allá guardada, pero no importa, lo que quiero mostrarles es otra cosa, que es la batidora. Nosotros tenemos en gastronomía, esto lo vamos a ir viendo a medida que avance la capacitación, pero tenemos en gastronomía diferentes formas de incorporar aire a las preparaciones. Puede ser a través de la levadura biológica, puede ser a través de un polvo de hornear o puede ser a través del batido, como es por lo general los genoise o los bizcochuelos que se hacen en pastelería. Entonces, la batidora va a ser mi fiel compañera para realizar especialmente productos de pastelería. En este caso, es el bowl de mi batidora, que viene acompañado de 3 accesorios que quiero compartir con ustedes. Estos 3 accesorios que tengo acá me van a servir para realizar diferentes preparaciones, ¿sí? No necesariamente voy a usar esto para hacer todas las preparaciones de pastelería. Vamos a empezar por esta, ¿sí? Esto se llama lira. La lira me va a servir para hacer todo lo que tenga que ver con batidos pesados. Por ejemplo, si voy a hacer un budín o incluso si voy a hacer preparaciones crocantes como galletitas, como masas de tarta, voy a usar la lira. ¿Por qué? Porque la lira va a hacer que se integren todos los productos y no va a incorporar aire a la preparación, ¿sí? O sea que lira fundamentalmente usada para batidos pesados y masas quebradas. Vamos con este. Bien, este rulito hermoso nos sirve para amasar. Es un gancho amasador, ¿sí? Que algunos lo conozcan, y se va a usar para todo lo que sea panificados o también se puede usar para hacer pastas, ¿sí?
También voy a integrar todo, voy a lograr que mi masa genere gluten si es que lo necesito, en el caso de algún panificado, con esta herramienta, o con este accesorio, mejor dicho. Y vamos por último con la estrella de las batidoras, ¿sí? Que es el batidor globo. Fíjense, yo acá tengo otro batidor, que es un batidor de alambre manual. Fíjense que es muy similar la morfología de ambos, ¿sí? Y estos batidores, y esta batidora en especial, lo que me va a permitir es que este batidor, este globo, se desplace de esta forma, de forma planetaria se llama, durante alrededor de todo mi bowl contenedor. Entonces, eso va a hacer que se genere mucho aire en la preparación. Un claro ejemplo, aparte de los bizcochuelos, son los merengues. Así que bueno, a medida que no me quiero adelantar mucho, a medida que vayamos avanzando vamos a ir charlando. No tengo batidora, uso batidor manual. En algunas cosas me va a costar un poco más generar este aireado que necesito, pero obviamente el batidor manual es súper válido para hacer preparaciones tanto de pastelería como de cocina básica. Bien, ¿con qué seguimos? Vamos a ver acá, palos de amasar. Yo acá tengo dos palos diferentes, por eso vamos a poner esto un poquitito acá y vamos a poner el cuchillo. Estos dos palos de amasar son diferentes, por eso los separé. Acá tengo el clásico palo de madera, en este caso el material es palo santo, este me lo regalaron. Es súper pesado, ¿sí? El palo de amasar tiene que tener peso porque lo que voy a necesitar justamente es estirar las masas con la menor cantidad de fuerza posible. Entonces, palo de amasar, en este caso de palo santo, viene de diferentes tipos de materiales. Lo podemos conseguir hasta de mármol, que se usa para las preparaciones de pastelería, ¿sí? Y dentro de los palos de amasar tenemos fundamentalmente dos categorías. Este que viene completo, ¿sí? Y por otro lado tenemos este palo, que en este caso, no sé si se llega a ver, lo que va a hacer es rodar, ahí creo que se ve bien, ¿sí? Va a rodar el centro y va a permitir justamente que yo haga menos cantidad de fuerza, ¿sí? Entonces este es otro tipo. Este modelo también viene en madera y, como les dije anteriormente, viene en mármol, que son divinos, ¿sí? Este es de acero inoxidable. Bien, continuamos. Vamos a ver, acá tenemos algunas cosas que se usan mucho para pastelería, pero también las podemos usar para cocina básica, por supuesto. Espátulas. Lo más común es usar ahora lo que son las espátulas de silicona. Vienen de otros materiales, pero la espátula de silicona es muy versátil porque tiene la capacidad fíjense, de torcerse y de adaptarse y poder raspar todo lo que tengo, por ejemplo, en el bowl para sacar. En este caso tenemos, acá les muestro dos espátulas. Esta es entera, toda de silicona. Para mí son mucho mejores porque son más higiénicas. Pero si no tenemos estas que vienen, ¿sí? Que se separan y que también las puedo separar y lavar adentro eventualmente. Pero yo sinceramente prefiero estas. Igual esta la uso también por una cuestión de tamaño. Pero las dos son de silicona. Esta es silicona y plástico y esta solo silicona. Las espátulas de silicona, si son buenas, se aguantan el calor, entonces me van a servir, por ejemplo, para hacer una crema pastelera, una crema inglesa, ¿sí? Las voy a poder usar en el fuego. Acá tengo otras dos espátulas más. Estas las uso más para decorar o para alisar la superficie, ¿sí? Fíjense, esta también es de silicona, tiene el mango de acrílico y no se separa, pero no es tan higiénica, ¿sí? Pero lo que tiene también la silicona
es que la puedo esterilizar, así que está bueno. Y por otro lado, estas espátulas metálicas, en este caso es de acero inoxidable, que se usan no solo para decorar en pastelería, sino también para trabajar con chocolate, para hacer templado de chocolate, bombonería, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos una gran variedad de espátulas como para tener en cuenta. No es recomendable el uso de madera en la cocina por lo general, menos para cosas dulces, pero si voy a usar cuchara de madera, ¿sí? Lo cual es válido porque pues, quizás no tengo otra cosa, lo que voy a tratar es de separar esa cuchara. Tengo una cuchara para cosas dulces y otra cuchara para cosas saladas. ¿Para qué? Para que no haya una contaminación de sabores. Entonces, si voy a usar para cosas saladas una cuchara de madera y para cosas dulces también cuchara de madera, lo cual es válido, voy a tratar de tener una para cada categoría, ¿sí? Bien, vamos acá. Otro elemento que se usa mucho para pastelería, pero también para panificados y para repostería, para cosas de chocolate. El famoso cornet. Acá tengo 3 cornets diferentes. Estos 2 son de acero inoxidable y me van a servir para trabajar con masas y también me van a servir para trabajar con chocolates y también me van a servir para trabajar con pastas y son súper higiénicos y muy útiles. Una de las características del cornet es que tiene cierto filo en la base y eso me va a permitir eventualmente cortar diferentes tipos de masa o incluso poder hacer arenados o trabajar con masas quebradas donde no tengo que tocar la masa para no generar ningún tipo de gluten, ¿sí? Entonces acá tenemos 2, este tiene, no sé si se llega a distinguir, tiene algunos números, o sea que tengo medidas de centímetros, ¿sí? Es más que nada para pastelería. Y este cornet, que es un cornet de plástico que también está buenísimo, es muy versátil y también se usa para lo mismo. Más que nada para el trabajo con masas, siempre el cornet, ¿sí? Bien, vamos a seguir con la pastelería, ya que estamos. Vamos a hablar un poco de algunos moldes. Yo les voy a mostrar algunos nada más. La verdad es que moldes de pastelería hay infinidades. De hecho es un rubro que creció muchísimo en estos últimos años, entonces se han desarrollado diferentes formas y la verdad que está buenísimo. Pero hoy les voy a mostrar algunos que son los principales, o por lo menos los que yo más uso. Tenemos moldes de tartera. Yo acá tengo, miren, fíjense, tengo este, que es un molde completamente íntegro, o sea, no lo puedo separar, no es desmontable, ¿sí? Que se puede usar tanto para tartas y también lo puedo usar para genoa. Vamos a pensar que si hago una torta y quizás la quiero hacer en capas, quizás no me convenga hacer un bizcochuelo grande, sino que por ahí quiero hacer las diferentes capas horneadas por separado, entonces se usan este tipo de moldes. Por otro lado, fíjense, acá tengo otro que también es completamente entero. Este es de vidrio y tiene una base, fíjense, ¿no? Ahí creo que se llega a distinguir bastante. Tiene una base que, como teflonada, que hace que no se pegue la materia prima, ¿sí? Este molde se usa más que nada para tartas, tanto saladas como dulces. Vamos a las tarteras. Acá tenemos tartera desmontable, la clásica tartera que se usa para hacer, no sé, pasta frola, lemon pie. Tengo infinidad de productos que puedo hacer con este tipo de tarteras. Y por supuesto vienen de diferentes tamaños. Yo acá tengo una de 24 y una de 26. Vienen también individuales, espérenme. Por ejemplo, si yo estuviese trabajando en un evento y quiero hacer bocados individuales para las personas, tengo estas tarteritas, ¿sí? Que también son desmontables y que me van a servir para cumplir esa función. Acá fíjense que tengo otras, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos
lo que se llama cinturas en pastelería. Cinturas, fíjense, son tal como su palabra lo dice, puede ser un aro o puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo que no tiene fondo. Entonces, la base la voy a tener que forrar con papel de aluminio, esto igual ya lo vamos a trabajar, y adentro lo que voy a hacer es hornear el producto. ¿Qué cosas puedo hacer acá? Un brownie, puedo hacer un genoa también, hasta incluso se usan los aros para hacer, puedo hacer un huevo frito y puedo poner el aro que puede ser más chiquito obviamente, como para que me quede la forma bien redondeada. También se usa mucho para emplatados, ¿sí? Si quiero presentar un plato y que me quede con una forma súper prolija y geométrica, puedo usar estos aros para contener, por ejemplo, un risotto, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas medidas diferentes. Estos son aros cinturas fijas. Y fíjense que acá tengo otra que es extendible, o sea que la puedo abrir o cerrar. Fíjense, ahí se ve mejor. La puedo abrir o cerrar y hacer que sea más grande o más chica según la necesidad que tenga, ¿sí? Bien, esto con respecto a algunos elementos que usamos para cocinar, ¿sí? Vamos ahora a algunos otros elementos, algunos quizás los conocen, otros no. Por un lado tenemos los tamices amigos de la pastelería. ¿Por qué? Porque vamos a usar materias primas secas y necesitamos justamente pasarlas por este especie de filtro que me va a permitir quitarle todos los grumos básicamente a la materia prima. ¿Por qué? Porque como hablamos el otro día, hay humedad ambiente y eso puede hacer que afecte la materia prima y eso eventualmente va a hacer que mi bizcochuelo no quede tan esponjoso como quería, como para darles un ejemplo. Acá tengo dos materiales. Tengo este que es de plástico, de poliéster, ¿sí? Que lo puedo usar también para, por ejemplo, tamizar productos como una crema pastelera, ¿sí? Ya vamos a hacer y vamos a ver que hay que pasarla por un tamiz para quitar los restos de huevo que se cocinan antes, bueno, en fin. Y por otro lado tenemos estos que son, este es de aluminio, que me va a servir más que nada para productos secos, ¿sí? Siempre tengo que tratar de evitar el aluminio en las preparaciones de cocina. Si voy a usar aluminio, no digo que no lo usen, tengo que tratar por lo menos de no mantener el alimento en ese recipiente. Lo tengo que trasvasar a otro. Bien, a ver si saben de qué se trata esto. Bien, esto se llama colador chino. Lo amo, es hermoso, tiene una forma, miren, es muy lindo el colador chino. La realidad es que yo particularmente no le doy mucha utilidad, pero sí se usa. ¿Para qué se usa? Para pasar preparaciones que necesito que me queden más sedosas. Por ejemplo, si estoy haciendo, vamos a volver a lo más básico, que es una crema pastelera o una salsa inglesa, ¿sí? O algo que no me haya quedado muy suave, lo voy a pasar por el colador chino. Si estoy haciendo un fondo de verduras o un fondo de aves o un fondo de carne, que ya vamos a ver de qué se trata, lo voy a pasar por el colador chino, ¿sí? El colador chino, fíjense, a través de esos agujeritos va a filtrar, ¿sí?, todo el líquido o toda la preparación, que puede ser una emulsión también, y va a hacer que, si es una emulsión, me quede mucho más sedosa. Bien, vamos a ver por último algunas otras herramientas que quedaron un poco en una categoría rara porque se usan un poco para todo. Pinzas. Acá tengo pinzas de acero inoxidable, a veces vienen de aluminio. Estas la verdad es que son súper resistentes y me van a permitir, por ejemplo, trabajar y dar vueltas piezas de carne sin tener que trinchar un tenedor
o un cuchillo, y también obviamente para maniobrar, digamos, cualquier materia prima que por ejemplo esté trabajando sobre una plancha. También me va a servir para frituras, tiene muchísimas utilidades. Si voy a trabajar con frutas, que son materias primas mucho más, por decirlo, más débiles, ¿sí? O se rompen más fácilmente, voy a tratar de usar las pinzas que son de silicona o de plástico, ¿sí? Para no lastimar a la fruta. Acá tenemos otra pinza que parece que voy a hacer una cirugía, pero no. Esta pinza es una pinza de acero inoxidable que es mucho más delicada y se usa más que nada para emplatar, ¿sí? Cuando yo voy a emplatar y voy a decorar un plato, voy a usar estos dos tipos de pinza que vienen de diferentes tamaños también, pero acá tengo dos ejemplos. Bien. Rallador. Este rallador es un rallador o un zester mucho más fino que el que tenemos en la cocina y se va a usar más que nada para ralladuras de cítricos, ¿sí? Para cuestiones, para pastelería más que nada, ¿sí? Cuando necesito rallar un cítrico o vamos a suponer que necesito rallar un jengibre, voy a usar este tipo de rallador. Tijera. Yo acá tengo una pequeña, pero la verdad es que las tijeras de diferentes medidas se usan muchísimo en la cocina. Recomendación, si voy a usar tijera en la cocina, trato de que la tijera de la cocina sea de la cocina y no la uso para el baño, no la uso para cortar papel o para otras cosas, por una cuestión bromatológica, ¿sí? Todo lo que son herramientas, materiales y utensilios de la cocina está bueno que estén dentro de ese espacio y sean utilizadas para tal fin. Bien, por acá tengo un enrejado, una malla que me va a servir tanto para... Esto tiene múltiples funciones, chicos, se puede usar tanto para esterilizar frascos y secarlos, como para desmoldar una torta, como para bañar alfajores, como para hacer bombones. Tengo infinitas utilidades. Obviamente, lo que me va a permitir este tipo de utensilio, de herramienta, es circulación de aire, que la materia prima o el producto no toque o no esté en una superficie de contacto total, ¿sí? Bien, acá tengo una placa. En este caso es una placa de aluminio. La verdad es que yo la uso más para cosas de pastelería, pero tranquilamente se puede usar para cualquier otra cosa. Pero fíjense que la altura lo que me va a permitir, por ejemplo, y el tamaño, es hacer un pionono. Vamos a lo último, y esto me va a dar pie para contarles en la otra parte del video. Vamos a hablar un poco de lo que es la contaminación cruzada de los alimentos. Tenemos acá tablas. Fíjense que yo en este caso tengo una tabla roja, una tabla verde, una tabla azul. Nosotros en nuestras casas por lo general tenemos tablas de madera. ¿Qué pasa con la madera? La madera es un material excesivamente poroso, entonces lo que va a permitir es que a través del uso las bacterias, los microorganismos que están en todos lados se vayan como alojando en estas ranuras que se producen en la madera a través del corte. Entonces, dentro de la gastronomía, la madera no es muy amiga y de hecho prácticamente no está permitida si vamos a trabajar en un establecimiento gastronómico. Entonces, lo que se usa en gastronomía por lo general son tablas de un material plástico, ¿sí? Que es un material menos poroso y que me va a permitir justamente que se puedan higienizar de forma más sencilla que una tabla de madera. Entonces, estas tablas que se usan en gastronomía por lo general tienen diferentes colores y cada color está asignado a una materia prima. Yo les voy a dar acá dos ejemplos básicos como para que tengamos en cuenta. La tabla verde la voy a usar para picar vegetales y la tabla roja la voy a usar para picar
carnes rojas, así de sencillo. Entonces, si estoy trabajando en un establecimiento gastronómico o en una planta elaboradora de alimentos, ya voy a tener la pauta de que cualquier persona que trabaje en ese lugar sabe que el código de colores ya está establecido. Entonces, eso va a permitir que no se produzca ningún tipo de contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Ahora lo vamos a ver en el otro video. Bueno, hasta acá llegamos con los materiales y ahora vamos a hablar un poco de otra parte de la gastronomía. Espero que les haya gustado esta parte y bueno, empezamos a trabajar. Manos a la obra. Bueno, acá estamos otra vez para retomar algunos conceptos que se desprenden de la presentación de materiales, herramientas y utensilios que tuvimos anteriormente. Este concepto que se desprende tiene que ver mucho con la seguridad bromatológica, ¿sí? Con las condiciones que tengo que tener en el trabajo para producir alimentos inocuos, o sea, alimentos que no le produzcan ningún tipo de enfermedad a la persona que lo está consumiendo. Hay un concepto que tiene mucho que ver con esto que se llama contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la transferencia de bacterias de un alimento que está contaminado a un alimento que ya no está contaminado. Vamos a desglosar un poco esta explicación como para entender un poco mejor cómo prevenir la contaminación cruzada. Lo que tenemos que tener en cuenta antes que nada es que en todo el medio ambiente hay microorganismos, que son organismos que no voy a ver a simple vista. Entonces, es muy difícil identificar que un alimento esté contaminado. ¿Por qué? Porque por lo general tiene un desarrollo de bacterias, que son bacterias patógenas, ¿sí? Que no se van a percibir ni en el olor a veces, ni en el sabor, ni en la textura. Entonces, muchas veces estoy comiendo algo que evidentemente o aparentemente está en buen estado y sin embargo puede tener una contaminación. Dentro de la gastronomía hay algunos microorganismos que son beneficiosos. Podemos mencionar, por ejemplo, a la levadura que se usa para realizar panificados, ¿sí? Puedo mencionar también las levaduras que tienen las uvas, que son las que van a producir alcohol y dióxido de carbono y eventualmente se va a generar la bebida vino, ¿sí? Y tantas otras más, como todos los fermentos que se usan para la elaboración de lácteos, las fermentaciones que se utilizan o que se generan a través de la generación de vinagres, y podemos así seguir un largo rato hablando de bacterias que son beneficiosas para la realización de productos alimenticios. Sin embargo, y retomando lo que estaba diciendo anteriormente, hay otra clasificación de bacterias que son las bacterias que nos pueden enfermar, las bacterias patógenas. Lo que tengo que tener en cuenta es que estas bacterias se van a encontrar limitadas en cuanto a su desarrollo y a su multiplicación por algunas cuestiones, y son las que tengo que atender cuando estoy cocinando. Con esto quiero decir que las bacterias en algunos medios se van a desarrollar más o se van a desarrollar menos. Lo que yo quiero, por supuesto, es que haya menos desarrollo de bacterias. ¿Para qué? Para que no se contamine este alimento. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son las condiciones que me van a permitir que las bacterias se desarrollen más o se desarrollen menos. Por un lado, podemos mencionar a la acidez en los productos. Si hablamos de productos ácidos o de materias primas ácidas, quizás lo primero que se nos venga a la mente es el vinagre, son los cítricos, ¿sí? Son todos productos que ya cuando los como en su sabor y en su textura voy a sentir esa acidez. ¿Cómo se mide la acidez de los productos? Mediante una escala que se llama escala de pH. Yo les voy a mostrar acá 3 elementos que tengo. Está bien, acá tengo uno. ¿Sí? Acá está marcando algunos numeritos. Ahí vamos. Esto es un pHímetro, o sea que esto va
a medir la acidez de los productos. ¿Cuán ácido es un producto? Acá tengo otro, ¿sí? Que son unas tiras, fíjense que son de un solo color, y cuando lo coloco en un medio líquido o en una solución, este color va a cambiar y me va a marcar alguno de esta escala, ¿sí? Entonces eso también me va a servir para lo mismo, para determinar la acidez. Y por último, tengo estas bandas, ¿sí? Que van a cumplir la misma función que estas tiras. Las voy a colocar en la solución líquida, ¿sí? Y lo que va a hacer es marcar una escala de colores. Fíjense que acá tengo algunos colores y que de acá tengo otros colores. Entonces, esta tira me va a determinar qué numeración dentro de esa escala de pH, vamos a pensar que la escala es como una regla, qué nivel de acidez tiene ese producto. Vamos a redondear un poco lo de la acidez como para que quede súper claro. Los alimentos ácidos, ¿sí?, van a tener menos multiplicación de bacterias. Mientras más acidez tenga mi producto, menos multiplicación o reproducción de bacterias hay. Por eso muchas conservas de alimentos se hacen con vinagre, como por ejemplo los encurtidos, los picles, las berenjenas al escabeche. Pensemos que el medio que usamos para conservar esa materia prima es un medio ácido. Entonces, esa acidez lo que va a hacer es determinar, estas mediciones lo que van a hacer es determinar cuán ácido es ese producto. Mientras más ácido sea el producto, menos multiplicación de bacterias, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que hay algunas categorías de alimentos que también van a generar mayor o menor multiplicación de bacterias. Los alimentos que tienen mucha proteína, como por ejemplo las carnes, todas las carnes, los lácteos, los huevos, ¿sí?, van a generar mucha multiplicación de bacteria. Por eso siempre los tengo que tener refrigerados. La leche, cuando la abro, o la manteca, no la voy a dejar a temperatura ambiente, ¿sí? La voy a dejar refrigerado. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que las bacterias se desarrollen más lentamente. Y por eso también son productos con una vida útil más corta. Hablando de refrigeración, la temperatura es otro de los factores que va a hacer que las bacterias se multipliquen más o menos rápidamente. Vamos a pensar en 3 situaciones posibles dentro de la cocina. Si guardo un alimento en la heladera, en el refrigerador, ese alimento va a durar más que si lo pongo en la mesada. ¿Por qué? Porque en la mesada tengo un rango de temperatura ambiente que va a propiciar que las bacterias se multipliquen más rápido. Si lo guardo en la heladera, eso va a retrasar la reproducción de bacterias. Y si lo cocino, ese alimento, lo que estoy haciendo es matar las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias, las que son termosensibles, a una temperatura de 63 grados empiezan a morir, ¿sí? Entonces hasta ahora hablamos de temperatura como uno de los factores que van a facilitar que las bacterias se reproduzcan más o menos, el nivel de acidez de un producto y la cantidad de proteínas que tenga ese producto. Por otro lado, y sin menos importancia, vamos a nombrar los últimos 2 elementos. Por un lado, la cantidad de agua que tenga ese producto. Si un producto tiene mucha cantidad de agua, como por ejemplo todas las frutas y las verduras, va a ser un alimento más propicio a la multiplicación de bacterias. Eso en comparación con alimentos secos como la harina o los alimentos como fideos secos, arroz, donde es poco menos probable ver que se deterioren, ¿sí? De hecho, están catalogados como alimentos no perecederos. Esto es porque tienen menor cantidad de agua, ¿sí? Y vamos por último al tiempo, que está muy relacionado con la temperatura. A mayor cantidad de tiempo de exposición de un alimento a temperatura ambiente, más rápida es su degradación, ¿sí? Entonces,
Todas estas cosas son las que tengo que tener en cuenta, que las vamos a ver de forma práctica mientras cocinamos para generar alimentos seguros. Por otro lado, esta contaminación cruzada de la cual comenzamos a hablar puede darse a través de los materiales de trabajo o a través del manipulador, que somos nosotros los que estamos cocinando. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo voy al baño, no me lavo las manos y vuelvo a cocinar, puedo transferir bacterias, ¿sí?, que contenían, por ejemplo, la materia fecal. Entonces esas bacterias se transmiten a la materia prima que estoy manipulando y eso va a generar una enfermedad de transmisión de alimentos. Otro claro ejemplo es, vamos a hacer la tabla roja. Corté una milanesa de pollo en esta tabla roja divina, o una milanesa de carne mejor. Corté una milanesa de carne de vaca en esta tabla roja. Una milanesa cruda. Estoy procesando milanesas. La tabla la dejo sin lavar y luego apoyo las milanesas cocidas. ¿Qué es lo que está pasando acá? La milanesa cruda tiene carga bacteriana, ¿sí? Y las bacterias quedaron acá, en la superficie de la tabla. Entonces, cuando yo apoyo mi milanesa que ya está cocida, donde yo ya maté las bacterias, la voy a volver a contaminar con las bacterias que están en la superficie de la tabla. Ahí tenemos dos claros ejemplos de contaminación cruzada que son más comunes de lo que uno piensa. Entonces, a través del desarrollo de la capacitación vamos a ir viendo de forma práctica todas estas cosas que quizás de forma teórica son un poco engorrosas, pero la verdad es que después en la práctica es muy llevadero, es simplemente incorporar hábitos de seguridad, de higiene, de limpieza, que me van a permitir justamente poder producir alimentos de calidad y de seguridad alimentaria. Bueno, espero que les haya gustado la presentación audiovisual que comparto con ustedes y nos vemos el lunes con una receta para empezar a meter manos en la masa. Les mando un abrazo gigante.